Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 5 de abril, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Su agonía y nuestro acceso. La cita la encontramos en Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 38, donde dice lo siguiente: Entonces marchó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Quedaos aquí y velad conmigo. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por todo lo que ha quedado registrado en tu palabra. Cada vez que recuerdo, Señor, todo lo que tú elegiste dejar escrito para nosotros a través de tus profetas y de tus apóstoles. Señor, gracias, que son el fundamento de nuestra fe y que Cristo Jesús es la piedra angular. Gracias, Señor, por todo lo que podemos conocer de ti por medio de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro mediador, nuestro intercesor, sumo sacerdote, el sacrificio perfecto, nuestro Redentor. Gracias por su vida, gracias por su sacrificio, gracias por su resurrección y gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Alabado sea tu santo nombre. Te rogamos que nos ayudes, Señor, que nos concedas iluminación, fortalezcas nuestra fe para el servicio a tu Hijo Cristo Jesús, que Él tanto se merece. En su nombre te pedimos todo. Amén y amén. Bueno, hermanas, qué devocional tan especial, en una fecha tan especial. Dice así: nunca conseguiremos comprender plenamente la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní, pero al menos no debemos entenderla mal. Está bien, aceptamos que hay tantas cosas tan profundas que nuestra mente finita jamás entenderá. Pero tampoco esto nos da el permiso para tratar algo tan profundo y tan impresionante de forma liviana. Entonces, para amar a Dios con toda nuestra mente, debemos al menos esmerarnos en querer aprender cosas teológicas, en querer aprender cosas que nos revelan más y más a Dios. Y de esta manera no trataremos de forma como común o como si no fuera nada especial cosas tan importantes como este encuentro de Jesús con su Padre en el huerto de Getsemaní. Así que repito lo que dice el hermano Oswald Chambers, autor de este devocional, aquí en el principio. Dice: nunca conseguiremos comprender plenamente la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní, pero al menos no debemos tampoco entenderla mal. Es la agonía de Dios y hombre en una persona, Dios encarnado, Jesucristo, ¿verdad? Imagínense, es la agonía de Dios y hombre en una persona, colocados frente a frente con el pecado. No podemos aprender acerca de Getsemaní por experiencia personal. Jamás estaremos en esa posición. Es que no somos capaces de nosotros pecadores pararnos frente a un Dios santo y continuar con vida. Inmediatamente seríamos incinerados. Este encuentro que Jesús, Dios encarnado, está teniendo dentro de una persona, Dios y el hombre encontrados, es posible por lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, hermanas. Entonces, Getsemaní y el Calvario representan algo totalmente peculiar. Para nosotros son el portal a la vida, ¿verdad? Solo Jesucristo podría
haber experimentado tanto la agonía en el huerto de Getsemaní como la agonía en la cruz del Calvario, ¿verdad? Donde Él recibiría la ira que debería haber caído sobre todo pecador. Entonces, dice, no fue la muerte en la cruz lo que angustió a Jesús en Getsemaní. De hecho, Él había afirmado repetidamente y de manera muy enfática que Él había venido específicamente por esta obra de morir en la cruz. Él se lo había dicho a sus discípulos en varias ocasiones para animarlos, diciéndoles que no solamente tendría que pasar por la muerte, pero que Él resucitaría de acuerdo a las Escrituras. Pero todo esto fue demasiado para sus discípulos, obviamente. Entonces regresamos, dice, su angustia, la angustia de Jesús, era la posibilidad de sucumbir en esta lucha como el Hijo del Hombre. Sabía que podía vencer como el Hijo de Dios, porque Jesús era tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Porque Jesús es ciertamente humano como es ciertamente Dios, ¿verdad? Esta fue la manera que a Dios le plació poder redimir, es decir, poder reconciliar al pecador con el Creador. Entonces, dice, Jesús sabía que podía vencer como Hijo de Dios. Satanás no podía tocarlo ahí, pero el asalto de Satanás fue intentar que nuestro Señor venciese a solas únicamente como el Hijo del Hombre. Si Jesús hubiese hecho esto, no podría haber sido nuestro Salvador. Aquí el hermano nos dice que vayamos a Hebreos capítulo 9, desde el versículo 11 hasta el 15. Y yo te animo, hermana, que no vayas a descuidar esto. Esos versículos explican de una manera tan hermosa todo lo que Jesucristo vino a hacer y lo que el Antiguo Testamento había ido preparando para que cuando sucediera la gente pudiera reconocer que Dios había planificado este sacrificio y lo había anunciado desde el jardín del Edén. ¿A qué me refiero? Dice ahí en Hebreos que Jesús vino a traer un nuevo pacto, que vino Él a sustituir al pecador para Él poder reconciliar al hombre pecador con Dios. En Jesús tenemos Dios encarnado, en ese tabernáculo que no fue hecho de carne, que no fue hecho humano, digamos como dice, con manos humanas como el tabernáculo que teníamos en el desierto en el tiempo que Moisés estuvo con el pueblo. Ese tabernáculo era una sombra, anunciaba que algún día Dios iba a hacer algo impresionante. Dios iba a hacer tabernáculo con nosotros, a tabernacular, a encarnarse y a vivir entre nosotros. Lo puedes ver en Juan capítulo 1, versículo 14 específicamente. Pero entonces, dice aquí Hebreos 9, explica que Jesús se presentó delante de su Padre para mediar la relación. Él es el único mediador, Jesucristo hombre, nos dice la palabra. Y Él ofreció su sangre impecable para poder pagar por nuestros pecados y de esta manera poder reconciliarnos con su Padre, Dios Santo. Como les digo, no se pierdan de ver Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15, para que vean cómo explica el autor que toda la sangre que se había derramado en el sistema del Antiguo Testamento, de los machos cabríos, o todos los sacrificios de los corderos, pues nunca fueron suficientes, porque si hubiesen sido suficiente para limpiar la conciencia del pecador,
Entonces no se tendrían que haber repetido todos los años para la expiación del pecado. Pero Jesucristo entró al lugar celestial a ofrecerse una vez y para siempre. Es bien importante que entendamos eso y que Dios aceptó su ofrenda y así fue como nosotros recibimos la salvación de nuestras almas. Entonces, Jesucristo logró por nosotros lo que jamás se nos hubiese podido ocurrir, ¿verdad? Entonces dice, analicemos el relato de su agonía en Getsemaní a la luz de su anterior tentación en el desierto. El diablo se alejó de él, ¿se acuerdan? Después de haberlo tentado al inicio de su ministerio, dice, se alejó de él hasta un tiempo oportuno. ¿Se acuerdan cuando lo retó, ¿verdad? Y sin embargo, pues Jesús obviamente pasó la prueba y luego el enemigo, aunque se presentó muchas veces durante su ministerio, lo tenemos aquí por última vez, digamos, antes de la cruz del Calvario, que era la obra para la cual había sido enviado Jesús. Dice en Getsemaní, Satanás atacó de nuevo y nuevamente fue vencido. El último asalto de Satanás contra nuestro Señor, como el Hijo del Hombre, tuvo lugar en Getsemaní. También nos dice la palabra que Jesús, siendo el Hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento, porque Él nos estaba representando a nosotros, hermanas, y Él hizo todo lo que nosotros tendríamos que haber hecho. Vivió una vida justa, vivió bajo la ley perfectamente para que Dios atribuyera a nuestra cuenta su justicia perfecta, hermanas. Todo esto es teología y es teología profunda, pero es que nadaremos solamente en las orillas si no nos tiramos al fondo del mar, donde podemos conocer más y más a nuestro Señor. Entonces, dice ya el último párrafo, la agonía de Getsemaní fue la agonía del Hijo de Dios al cumplir su destino como el Salvador del mundo. Aquí se descorre el velo para revelar todo lo que le costó hacer posible que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Su agonía fue la base de la simplicidad de nuestra salvación. Parece impresionante. Su agonía fue la base de la simplicidad de nuestra salvación. Aunque nada simple tiene nuestra salvación, pero claro que para nosotros solo nos toca creer, arrepentirnos y creer. Si todavía no te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesucristo, hermana, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Podrá alguien amarte más que Jesús? ¿Podría alguien ofrecer su vida perfecta en tu lugar para pagar tu deuda? Por supuesto que no. No existe nadie en el mundo que no tenía deuda más que Jesucristo, el perfecto, quien nunca pecó y se ofreció voluntariamente para pagar tu deuda, hermana. Si aún no has puesto tu fe en el Señor, si no te has arrepentido de tus pecados y has reconocido que Cristo es el Salvador y que Cristo es el Señor, te animo a que no dejes que pase ni siquiera un minuto más, porque todos los días tu vida está colgando de un hilo, mi hermana, y el destino de toda persona que no ha recibido el perdón de sus pecados es el infierno. No escojas pasar la eternidad en el infierno, hermana. Escoge más bien pasar la eternidad en el cielo, porque Cristo murió en tu lugar. Te animo de todo corazón, mi hermana. Bueno, dice así, la cruz de Cristo fue un triunfo para el Hijo del Hombre. No fue solo una señal de que nuestro Señor había triunfado, no, sino de que había triunfado para salvar a la raza humana, ¿verdad? A toda persona que se arrepentiría y recibiría el don de la salvación estaba garantizada en esa cruz, ¿verdad? Esa cruz no era limitada en su potencia, no, pero estaba dirigida a aquellos por quien el Señor
había enviado al Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Los padecimientos del Hijo del Hombre han provisto a cada hombre con el camino del acceso a la misma presencia de Dios. Hermana, no puedes estar delante del Señor en tu propia justicia, porque como pecadora no tienes justicia para pararte delante del justo. Por eso que Cristo te ofrece pararse delante de su Padre en tu lugar. Te repito, no dejes que pase hoy día sin que te rindas ante Jesús y aceptes su regalo, el don del arrepentimiento y el don de tu salvación. Bueno, gracias por haber compartido este devocional tan profundo y tan bonito conmigo. Espero poder compartir el de mañana contigo también, que se titula El choque entre Dios y el pecado. Y hasta entonces, que Dios te bendiga.